Directivos Seguros, un podcast de Cordón Seguros y Zexecutives. ¿Te has preguntado cómo deciden los bancos si te conceden un préstamo, una hipoteca o incluso una simple tarjeta de crédito? Hoy vamos a hablar de un protagonista invisible pero cada vez más poderoso: los sistemas de inteligencia artificial que analizan tus datos personales y los míos y determinan nuestra calificación crediticia. Sí, como estás oyendo. Estos algoritmos ya están influyendo en las oportunidades financieras de millones de personas y empresas. La cuestión es: ¿qué información están utilizando los sistemas de inteligencia artificial sobre ti y sobre mí? ¿Podemos protegernos de posibles errores o discriminaciones? Bueno, pues para responder a estas preguntas y entender todo lo que está en juego, nos acompañan Ricardo Oliva, como lo sabéis, ya ha estado alguna vez con nosotros en el podcast, abogado especializado en este fascinante y crucial tema. Y también, por supuesto, Fernando Cordón, con ese punto de vista de los seguros, de haber visto pues muchas cosas, ¿no? Muchos incidentes que surgen, ¿no? y demandas. Así que quédate con nosotros para descubrir cómo funciona este sistema y cómo puede afectar directamente a tu vida financiera. Ricardo, Fernando, ¿cómo estáis? Encantado de teneros otra vez por aquí. Un placer estar con vosotros nuevamente, David, Fernando. Muy buenas, Ricardo, muy buenas, David. Muy buenas a todos. Vaya tema, Ricardo, que has propuesto, ¿eh? O sea, yo no sé, pero creo que la mayoría de las personas del mundo tienen un crédito. Y la mayoría de las personas del mundo, para acceder a ciertas cosas, necesitan un crédito. Y poniendo aquí en juego la inteligencia artificial, pues yo creo que este podcast es más que interesante y vamos a prestarte muchísima atención. Oye, voy a empezar directo, Ricardo, para poner un poco en contexto a nuestros oyentes. ¿Por qué deberíamos preocuparnos de cómo la inteligencia artificial evalúa nuestra solvencia como personas? Pues mira, es una gran pregunta. A ver, las entidades bancarias deben saber si recuperarán el dinero de la hipoteca o de un préstamo, y para ello la utilización de algoritmos de inteligencia artificial para decidir a quién se lo concede o no es básica. Resulta, por lógica, que utilicen estos sistemas, ¿no? Para ello, en la actualidad, las entidades del sistema financiero hacen todo tipo de cálculos sobre nosotros, tanto estadísticos como matemáticos, a través de los cuales, a través de operaciones de carácter matemático y estadístico, se combinan un batiburrillo, mejor dicho, de datos relacionados con el código postal de la persona a la que van a prestar el dinero, los patrones de navegación, de compra, gracias a cuya información las entidades financieras pueden establecer o predecir las posibilidades de recuperación de su crédito e incluso las oportunidades de volver a prestarle a esta persona otro préstamo de carácter bancario y poder colocarle nuevos productos financieros. Y para realizar estas operaciones, la banca necesita una serie de datos e información. Y entonces, respondiendo a tu pregunta concreta, ¿por qué es relevante? Porque estos datos, en primer lugar, son datos de carácter personal. Y como bien sabemos, en la Unión Europea hay una regulación específica sobre estos datos que garantizan al titular de los datos poder ejercer una serie de derechos, como el de oponerse, el de pedir una rectificación, el de que se supriman, para que el responsable de tratamiento de estos datos pueda usarlos de manera correcta y responsable, ¿no? ¿Quieres decir que, además de todos esos datos que siempre han estado, ¿no? que nos piden e investigan, la inteligencia artificial puede proporcionar todavía más datos nuestros, ya sean personales, porque has mencionado de navegación, has mencionado otras cuestiones? ¿Esto es así? Los bancos, en concreto, tienen por un lado información de sus clientes, ¿no? El historial de compras y ventas, el código postal donde viven, incluso podrían además realizar operaciones de búsqueda, por ejemplo, las redes sociales que usan los clientes, pero bueno, eso sería información externa. Información concreta básicamente es la información bancaria que el cliente proporciona al utilizar los servicios del banco, ¿no? Que básicamente es el historial de consumo, código postal del cliente. Esos, digamos, son dos datos personales que el banco puede utilizar. Ahora, como información externa, una entidad podría, en base a las redes sociales que usa sus clientes, en base a los patrones de navegación de Internet, en base a, digamos, a los restaurantes que suele ir, a los clubes en los que está asociados. Claro, esa información también está incluida en los reportes bancarios, pues la banca puede tener y claramente perfilar al cliente
a partir de lo cual puede ofrecer servicios o productos financieros concretos, ¿no? Entonces, Ricardo, para dejar claro este punto concreto, ¿cuál es el cambio de cómo nos evaluaban hace 5 años a la entrada de la inteligencia artificial en esa evaluación? Porque hemos dicho que nos tenemos que preocupar. ¿Por qué nos tenemos que preocupar? ¿Qué cambio ha habido? Aquí el problema es que los algoritmos de inteligencia artificial pueden incurrir en sesgos, ¿vale? En sesgos de carácter discriminatorio que después se pueden perpetuar en el tiempo, ¿no? Sesgos que a la larga pueden afectar o pueden excluir a un grupo de personas del acceso al crédito financiero, o se les puede elevar, en el caso de las compañías de seguro, las primas de seguro de una manera, digamos, arbitraria. Los algoritmos pueden incurrir o generar perjuicios porque al utilizar a gran escala un número de datos importantes y sobre todo agrupar colectivos, pues el daño que pueden producir es mayor que el que se producía antes, donde, por ejemplo, la decisión de otorgar un crédito quedaba en manos del director financiero, y a lo mucho el director financiero podría afectar a un grupo de personas determinadas. Pero cuando hablamos de algoritmos, pues el algoritmo, al tratar un número importante de datos y establecer una fórmula que se aplica a un grupo de personas, pues la afectación puede ser mayor porque el número de personas es mayor si es que el algoritmo tiene o padece de un sesgo de carácter discriminatorio, ¿no? Entonces, en otras palabras, los bancos tienen la obligación de detectar y mitigar estos posibles sesgos que son de género. Cuando hablo de discriminatorio, sesgos de género, sesgos relacionados con el nivel de renta, con el origen del cliente, etcétera, ¿no? ¿Quieres decir que si yo ahora vivo en un código postal concreto, pero soy una persona completamente solvente con todo y resulta que en ese código postal hay un alto porcentaje de deudores, el algoritmo puede decir, a este no le doy nada? Lo cual es completamente injusto y sesgado y preocupante, lógicamente. Mira, te voy a poner un caso real. Mira, Cathy O'Neill, en un magnífico libro que publicó hace unos años llamado Armas de destrucción matemática, cómo el Big Data aumenta la desigualdad y amenaza la democracia, menciona un caso muy interesante en el ámbito de los seguros, ¿no? Ella cuenta el caso de un famoso estadístico y matemático estadounidense llamado Frederick Hoffman, que vivió a finales del siglo XIX. Este señor concluyó que la vida de los afroamericanos era tan precaria, porque morían a una edad más temprana que las personas de origen caucásico, que su raza, decía, entera era inasegurable. Ojo, inasegurable, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy se sabe que los análisis realizados por esta persona eran estadísticamente erróneos porque este señor confundía causalidad con correlación, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que Hoffman no tomaba en cuenta que factores como la pobreza, la falta de acceso a escuelas decentes, la injusticia, la falta de puestos de trabajo o la falta incluso de asistencia médica eran las verdaderas causas que realmente estaban matando a las personas afroamericanas a una edad más joven que el resto de personas, ¿no? Entonces, este señor, bueno, además olvidó estratificar sus resultados porque lo que hizo fue igualar a todas las personas negras en un único grupo homogéneo. Y aquí viene lo que tú comentabas, David, que este señor lo que hacía era, por ejemplo, imagina una profesora, digamos, afroamericana de New York que llevaba una vida organizada, pues la igualaba con un peón de campo que trabajaba descalzo 15 horas al día en las orillas del delta del Mississippi. Entonces, aquí había un error, porque claramente no eran dos personas en las mismas condiciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si bien ocurre aquí, contaba Cathy O'Neill en este libro, dice que si bien las compañías aseguradoras empezaron a vender pólizas de seguro a personas afroamericanas, a pesar de lo dicho por Hoffman, siguieron el patrón de Hoffman, que era catalogar a grupos enteros de personas negras en función del barrio donde vivía. Código postal hoy en día, ¿no? Y esto es que en esta clasificación lo que hacían originalmente las compañías aseguradoras era catalogar a este grupo de personas afroamericanas como de alto riesgo o de riesgo altísimo. Y en función de eso decidían no invertir en determinados barrios, ¿no? Esta práctica, que existe hoy en día, pero con códigos postales, se conoce como redlining y ha sido declarada ilegal en varios textos legislativos de los Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, esto que estás contando, que es ilegal, ahora con la IA puede afectar al tema crediticio. Sí, claro, el tema es que el uso de algoritmos me parece totalmente legítimo y, como digo, los bancos tienen todo el derecho de saber si van a recuperar el dinero de su hipoteca o préstamo, ¿no? El tema es que
cuando no se toman las precauciones del caso para mitigar la incorporación de sesgos discriminatorios de carácter geográfico, de carácter relacionados con la renta de la persona, etcétera, allí viene el problema, ¿no? Por eso hay un dicho que se dice que en un sistema de inteligencia artificial, cuando entran basura, sale basura. O sea, si los datos están sesgados, pues el resultado también será sesgado, ¿no? Es más o menos, imagínate un director de banco misógino, pues probablemente decidirá, digamos, más créditos a hombres que mujeres, pero si esa lógica se aplicara a un algoritmo, el resultado sería muchísimo peor porque las personas afectadas serían muchísimas, dado que las entidades financieras utilizan sus algoritmos no para una persona, sino para todos sus clientes, ¿no? Entonces, por eso es que el efecto perjudicial de un algoritmo de inteligencia artificial puede ser mucho mayor o es mucho mayor que los problemas que se podrían detectar antes a nivel del trato director de sucursal bancaria con un cliente, ¿no? Yo llevo participando 2 martes con una entidad bancaria de reconocido prestigio y nombre en España que nos estaban mostrando cómo analizan y cómo nos valoran. Evidentemente, lo más importante con la inteligencia artificial para las entidades bancarias o las entidades financieras es la rapidez del análisis de datos. Pero, ¿qué es lo que están analizando las entidades bancarias? Yo me quedé sorprendido de algunas cosas, ¿eh? Evidentemente, analizan las costumbres y los gastos. Es decir, una entidad bancaria analiza lo que tiene tu información o lo que le vas a facilitar si vienes de otra entidad bancaria y te va a pedir un extracto bancario de todos tus gastos. ¿Y qué analiza? ¿Dónde gastas? Claro, si gastas en un juego, 30, 20 euros al mes o 50, o juegas en casinos online, pues es una alerta roja, una alarma roja. Pensar que una entidad bancaria pequeña analiza más de 25.000 hipotecas, hablo de hipotecas al año, y eso lo hacen 10 personas. O sea, todo eso está analizado y meten la información. ¿Pero qué información meten? Evidentemente, el tipo de trabajo, de profesión, código postal. Evidentemente hay códigos postales que adeudan más o no. No les importa el patrimonio actualmente, ¿eh? No importa cuánto patrimonio tienes, sino cuánto eres capaz de devolver ahora mismo, la liquidez que tienes y los gastos que tienes. Puedes tener 100 edificios, pero tienes poca liquidez, el ratio de endeudamiento tiene que ser inferior al 35% del importe que vas a endeudarte, y eso es lo que les importa. ¿Y qué están analizando? Evidentemente, RAI, ASNEF, ficheros de morosidad de seguridad social, Hacienda, Ayuntamiento y ficheros judiciales. Ficheros judiciales en los que aparezcas, que necesitan esos datos. Ya hablamos un tipo de análisis español, que el análisis alemán, lo comentaron, algún día podemos entrar, es totalmente diferente. Difícil de comprender para nuestra idiosincrasia, pero muy eficaz. La inteligencia artificial lo que les beneficia es en la rapidez de respuesta, los beneficia a todos en que nos pueden responder muy rápidamente, pero no nos damos cuenta que a lo mejor en nuestro día a día tenemos comportamientos que financieramente no gustan. Por supuesto, a raíz de la crisis del 2008, en el que hubo muchas viviendas que se dejaron y hubo muchas nacionalidades que se han visto afectadas. Yo tengo 60 años. Trabajé en el sector del automóvil en los años 80. En los años 80 empezaban los divorcios. Un divorciado o divorciado era un apestado financieramente. No se le concedía un préstamo. Un autónomo también. El otro día ponían unos ejemplos para financiar. Preguntan, ¿y esto? Digo, pues eso es una perita en dulce. Funcionario público, etcétera, aunque esté muy justito, se reían, ¿no? Claro, sí, efectivamente. Y la inteligencia artificial nos va a beneficiar a todos, pero nos va a perjudicar en cuanto a que algunos comportamientos no estarán bien vistos. Ojo, también analizan y se meten en los board y todos los boletines para saber qué empresa entra en concurso de acreedores. Bueno, que a mí igual me da, claro que te da igual, porque resulta que están consultando, tú que estás pidiendo la hipoteca y que trabajas para Alhamen Trend, me acabo de inventar el nombre, ¿no? ¿Vale? Oye, qué casualidad que ha entrado en concurso de acreedores, o que financieramente lleva 4 años presentando pérdidas. No te van a dar la hipoteca, porque la empresa en la que trabajas está muy jorobada. Y te preguntas tú a lo mejor, ¿por qué no? Pues por ahí va, ¿no? Pues aquí da para hablar tremendamente, pero me quedo con una cosa de lo que habéis comentado, ¿no? Yo antes iba a pedir un crédito, y yo iba a mi banco, te conocen perfectamente, saben tu historial, saben cómo eres, y como decías, Ricardo, el peso del director de alguna forma podía ayudar, ¿no?, a que eso fuese para adelante. Eso desaparece y ahora es una IA que además se puede sesgar
que además tiene acceso a un montón de datos de dónde gasto el dinero. Aquí lo que yo me planteo es no pagar nunca con tarjeta de crédito mientras nos dejen utilizar la moneda, llegará el día que no. Porque claro, o sea, estamos completamente cogidos y en manos de una máquina, vamos a llamarlo así, de una inteligencia artificial que va a decidir. Wow. Sí, no, fíjate, David, en relación a lo que dices, estamos frente a lo que se conoce jurídicamente como decisiones individuales automatizadas. Por otro lado, estas decisiones individuales automatizadas están reguladas en la legislación europea. Concretamente, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial a las personas les reconoce el derecho de poder oponerse a estas decisiones individuales automatizadas y solicitar la supervisión humana, la explicación de la lógica subyacente que está detrás de esta decisión e incluso poder impugnarla. Entonces, es un derecho. Está usando mis datos, banco, me ha rechazado un crédito, ahora quiero que me expliques por qué me lo ha rechazado, que me garantices que un ser humano ha participado en la verificación de ese algoritmo o de ese software informático que me ha evaluado y que me explique por qué me ha rechazado el crédito. Es un derecho que tiene la persona, en este caso, cuyo crédito ha sido evaluado y rechazado, ¿no? Cuando menos hay una salida, nos acabas de mostrar aquí, ¿no? Que si nos ocurre es completamente injusto, podemos reclamar. Por lo menos hay un espacio ahí, ¿no? Eso no significa que el banco te conceda el crédito, pero sí el banco está en obligación de explicarte. En relación a lo que acabo de decir, es importante resaltar que el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial considera como sistemas de alto riesgo, de inteligencia artificial de alto riesgo, aquellos sistemas destinados a ser utilizados para evaluar la solvencia de personas físicas o establecer su calificación crediticia. Y luego, por otro lado, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial establece que también son sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo los sistemas de IA destinados a ser utilizados para la evaluación de riesgos y de fijación de precios en relación con personas físicas, con las personas físicas en el caso de los seguros de vida y los seguros de salud. Así que vemos la inteligencia artificial como algo maravilloso, pero en algo que quizás nadie nos habíamos planteado, que es el tema de créditos y de seguros, está considerado de alto riesgo. Ojo. Efectivamente. ¿Y eso qué significa en términos prácticos? En términos prácticos significa que, bueno, estos sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, por su propia naturaleza, según el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, antes de entrar en el mercado o en funcionamiento, deben cumplir una serie de requisitos obligatorios. Por ejemplo, tener un sistema de gestión de riesgo adecuado de los datos de entrada y salida, que sus datos de entrenamiento, validación y prueba deban cumplir con determinados criterios de calidad, que se ponga a disposición de las personas afectadas la documentación técnica del sistema de IA antes de introducirse al mercado, que se garantice un nivel de trazabilidad y registro del sistema de inteligencia artificial durante su funcionamiento. Estos sistemas de inteligencia artificial deberán estar diseñados y desarrollados de modo que puedan ser vigilados de manera efectiva por personas físicas durante el periodo que estén en uso, que deban proporcionar precisión, solidez y ciberseguridad durante todo el ciclo de vida del sistema de inteligencia artificial. Ahora bien, con estos requisitos que he mencionado, que son obligatorios para estos sistemas de inteligencia artificial, estos sistemas deberían poder superar una evaluación de la conformidad. Y una vez en el mercado, las autoridades nacionales les vigilarán. Tú aquí comentas que está controlado, que se les vigila, pero ya ahora me pongo como usuario y a mí, a nivel personal o como empresa, me niegan un crédito. Y yo sé que no debería de haber sido así. ¿Cómo puedo saber si esa calificación crediticia se ha visto afectada por un tratamiento discriminatorio o injusto de parte de la IA? Bueno, aquí yo tengo que decir lo siguiente, ¿no? Los bancos lo que hacen es estudian el pasado para predecir el futuro. Eso es, ¿no? Con la información de los clientes, pues predicen el futuro. Con los datos obtenidos, entrenan sus algoritmos, que predecirán con una probabilidad, entre comillas, más alta las posibilidades de recuperar el crédito o no. Entonces, respondiendo a tu pregunta concreta, David, el artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos establece que toda persona, todo titular de datos, tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, siempre y cuando produzca esta decisión efectos jurídicos en la persona o le afecte significativamente de modo similar. ¿Y esto cuándo puede ocurrir? Pues cuando pides un préstamo bancario, pues evidentemente la decisión jurídica
del software de inteligencia artificial de la banca, si te rechaza un crédito, está produciendo un efecto jurídico, pues oye, te ha rechazado el crédito y mira, no te otorgo el préstamo, no hay contrato de préstamo hipotecario. Entonces, cuando eso ocurre, el interesado tiene el derecho de pedir al responsable del tratamiento de sus datos, es decir, al banco que ha evaluado su información financiera y ha hecho toda la evaluación crediticia correspondiente, tiene derecho a pedirle a la entidad financiera que le demuestre que se han adoptado las garantías y medidas adecuadas para salvaguardar sus derechos y libertades. Y como mínimo, el titular de los datos o el solicitante del crédito financiero con el préstamo hipotecario tiene derecho a obtener intervención humana por parte del responsable y a expresar su punto de vista a impugnar la decisión. Entonces, la entidad bancaria debe estar preparada para dar una respuesta a personas a las que se rechace este tipo de créditos y garantizarle que, si bien ha utilizado un software de inteligencia artificial, en este caso de alto riesgo, pues garantizarle a la persona que ha habido por lo menos una persona de la banca que ha estado allí, digamos, verificando que el resultado sea, no presente sesgos de carácter discriminatorio. Pero además puede impugnar su decisión y el banco debería darle respuesta. Si el banco no lo hace, pues perfectamente el ciudadano afectado puede recurrir a la Agencia Española de Protección de Datos para solicitar o presentar una denuncia, con todo derecho. Otra cosa es que el banco te dé una respuesta poco clara o menos clara, o más clara, ese es otro tema. Pero el banco está en la obligación de responder, está en la obligación de cumplir con lo que establece el Reglamento General de Protección de Datos en el artículo 22. Esto entiendo, Fernando, que también aplica al sector de los seguros, porque también se utiliza la IA. Si a mí no se me concede un seguro, tengo también ese derecho a reclamar. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es la explicación que tú me darías como cliente? Tú tienes una correduría y ahora me tienes que decir que se ha rechazado. Las entidades aseguradoras no son más que entidades también, entre comillas, financieras, son empresas y consultan todos los ficheros, ya desde hace muchísimo tiempo, incluso para contratar un seguro de automóvil o de hogar, hace ya muchos años que se mira la solvencia del cliente y se miran los ficheros de morosidad. Y por tanto hacen sus análisis con herramientas cada vez más modernas y una de ellas es la inteligencia artificial y analizan, igual que las entidades bancarias, todos los códigos postales, trabajos, funciones, deudas, ratios de devolución de los clientes, y eso te da un índice crediticio, un índice de, en este caso, de asegurabilidad, y te ponen un nombre y apellidos, una numeración, un valor, seas persona física y seas persona jurídica. Y en el tema de seguros de riesgo en cuanto a crédito y caución, por ejemplo, claro que analizan todos esos ficheros de morosidad. Y en función del sector asegurador, yo me acuerdo hace muchísimos años, hablo de la década de los 90, que empezaban a prenderse fuego empresas de textil, te decían, no se hacen textiles. ¿Por qué? Pues porque se pegaban fuego. Pues ahora, evidentemente, adelantan esa información en función de los futuros riesgos que tienen las empresas de, volvamos al textil, dicen, no, sabemos que dentro de unos años parece ser que va a decaer el mercado de textil, y es posible que haya mucha siniestralidad, no vamos a asegurar estas empresas, ¿no? Actualmente hay empresas que no se pueden asegurar por los riesgos que tienen. Y ahí es donde entra la adivinación de los datos, ¿no? En los seguros, entonces, estamos en lo mismo. Cuando Ricardo hablaba del tema del sesgo, es que podemos estar exactamente en lo mismo. Sí. A mí me rechacen estar asegurado o a mi empresa porque una IA me está calificando conforme a una gran cantidad de datos de la que yo realmente no tengo nada que ver. Pero la IA considera que sí. O sea, es que lo que estáis hablando es que tenemos un problema. Mira, escasamente hace unos días mi hijo Alejandro me dice, me has pedido que hiciera el seguro a ella en lugar de a él y sale 40 euros más caro. Estamos hablando de una póliza de 180 euros, ¿eh? Digo, pues nada, déjaselo al nombre de él. ¿El sesgo cuál sería? Pues no sé si ratios de insolvencia, morosidad. No me voy a poner a analizarlo. Ya se lo dije a la clienta, digo, oye, que en lugar de hacérselo al nombre tuyo, lo haga al nombre de tu pareja. Ah, perfecto. Entonces, ¿dónde está? ¿Por qué? Pues no sé si figuraría en una tarjeta de morosidad, con telefonía. No lo sé, lo desconozco. Pero existe, está allí. Todo lo que estáis contando, la verdad, y mira que lo estamos viendo por encima, esto daría para 15 podcasts. Entrar en cada cosa, la verdad que yo creo que nuestros oyentes tienen que estar un poco, pues como yo estoy, o sea, me habéis dejado un poquito ahí preocupado, ¿no? Entre comillas, de todo lo que esto implica. Y además imagino
Ricardo, que aplicará otras muchas cosas, ¿no?, que tenga que ver con esto, la inteligencia artificial. Efectivamente, en el ámbito financiero y de seguros, la inteligencia artificial, bueno, no solo se está utilizando para establecer un scoring crediticio o predecir el pago de una hipoteca, como hemos estado hablando, o para la contratación o para el establecimiento de primas, de una prima de seguro en materias de salud, responsabilidad civil, etcétera, sino también se está utilizando como recomendador financiero, lo que se conoce como robo-advisors. O sea, los bancos realmente juegan con ventaja respecto a otras empresas porque tienen muchos datos de sus clientes, ¿no? Entonces, a partir de esos datos, pueden saber qué productos o predecir qué productos financieros les puede interesar con toda la información que tienen sobre una persona, ¿no? Y entonces, a partir de esa información, pues los algoritmos lo que van a hacer es ayudar a los clientes de los bancos a tomar decisiones financieras como comprar un crédito, gestionar gastos del hogar o contratar un seguro, ¿no? Entonces, el tema de los robo-advisor es un tema, digamos, una utilización de la IA muy conocida, ¿no? Otra utilización es el de el coaching financiero, que está también relacionado con el robo-advisor. Aquí, con los datos de consumo de los clientes que son valiosos, las entidades financieras pueden hacer perfilados anonimizados y clasificar a los clientes en función de grupos, ¿no? Y a partir de allí, pues ofrecer también recomendaciones. La IA también se utiliza para la detección de fraudes de tarjetas de crédito, ¿no? Entonces, cuando un cliente, por ejemplo, realiza operaciones inusuales, pues el banco de manera automática, utilizando algoritmos de inteligencia artificial, puede decidir si debe bloquear o no la tarjeta. Digamos, estos en términos generales los usos que puedo mencionar. Y luego hay un tema que no tiene nada que ver con esto, que quería resaltar, lo que es el tema de la supervisión humana, que es un tema creo muy relevante en materia, sobre todo, de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial hace hincapié en un sesgo que se llama sesgo de automatización. Este sesgo, dice el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, se produce cuando la persona que realiza la supervisión humana del sistema de inteligencia artificial no es consciente de que no se puede confiar automáticamente o en exceso en los resultados de salida generados por un sistema de inteligencia artificial de alto riesgo, y en particular en aquellos sistemas que se utilizan para aportar información o recomendaciones, como los sistemas bancarios y de seguros, con el fin de que las personas físicas adopten una decisión, como ocurre cuando se utiliza la IA, vuelvo a repetir, para otorgar un crédito o un seguro. Entonces, esto es importante decirlo porque la supervisión humana no es la mera intervención de una persona, digamos, con conocimientos técnicos, sino que esta persona que va a realizar la supervisión humana del sistema de IA tiene que ser consciente que el resultado de la IA no necesariamente es un resultado, digamos, que va a ser correcto, ¿no? Podríamos entrar en el sesgo de un sesgo, es lo que se me viene aquí a la cabeza. Pues sí, no está mal esa. Sí, se reconoce como el sesgo de automatización, ¿no? Sí, el querer. Por eso, fíjate que a veces, no sé si te ha pasado, que hablas con una persona y dice, no, pues es que el sistema pues ha arrojado este resultado y pues tiene que ser así, ¿no? Entonces da por hecho como que la IA lo dice, pues porque la IA lo dice es correcto, ¿no? Y aquí, sobre todo a nivel de inteligencia artificial generativa, ya está claro que la inteligencia artificial generativa puede producir lo que se conoce como alucinaciones. Es decir, aquí estamos hablando de que la inteligencia artificial generativa puede realizar interpretaciones erróneas de la información, de los datos, inventar fuentes de información. Los outputs o resultados pueden ser producto de sesgos, digamos, sesgos que se han generado durante la etapa de entrenamiento de los datos, o también estos errores pueden producirse como consecuencia de una falta de contexto al momento de introducir los prompts. Entonces, claro, todo eso hace que no puedas fiarte al 100% siempre de el resultado de salida de una inteligencia artificial, ¿no? Evidentemente, con el paso de los años, yo creo que, digamos, los errores, digamos, de estos sistemas de inteligencia artificial van a ser menores, pero de momento es lo que tenemos. Las alucinaciones están allí. Creo que habéis abierto conciencia de la inteligencia artificial vinculada al mundo financiero y al mundo de los seguros, y la verdad que esto que estáis contando es fascinante y a la vez es un poco preocupante, ¿no? Si alguno de los que nos estáis oyendo pues tenéis alguna duda y queréis saber un poco más, pues podéis poneros, por supuesto, en contacto con Ricardo Oliva y su empresa Algoritmo Legal, o Fernando Cordón de Cordón Seguros, y ellos os podrán informar
desde la parte, digamos, vamos a decir, bancaria, ¿no? Y la parte también de seguros. Yo me quedan muchas cosas por preguntar, pero es que se nos va el tiempo. Pero sí que quiero que finalicéis muy brevemente cada uno, pues dando algún consejo práctico para proteger el historial crediticio que nos pueda ayudar, pues bueno, que cuando yo vaya al banco o vaya a pedir mi seguro, tenga los menores problemas posibles. Cuando tú ves tus cuentas, ¿no? Tu libreta, si tú crees que tu madre te iba a echar la bronca por esos gastos que tienes, ya sería un buen motivo para no gastar, ¿no? Hablo por el tema de juegos, esas cosas y esos gastos. Pero hemos de pensar que si nosotros nos pusiéramos en la parte bancaria, ¿cómo reaccionaríamos? ¿Qué haríamos? Claro que queremos tener toda esa información, ¿no? Tenemos que tener cuidado de nuestros comportamientos y sobre todo, si vamos a pedir un crédito y vamos a pedir un préstamo, esas cosas se piden con mucha anticipación. Hay que preparar esa información bancaria con mucha anticipación. Tenemos que demostrar nuestra solvencia y tenemos que tener cuidado en los usos que hacemos de nuestras tarjetas bancarias y de nuestras cuentas. Y yo diría aquí la importancia de ser conscientes de que las compañías de seguro y los bancos realizan un cálculo sobre nosotros, un cálculo sobre la base de información personal, ¿no? Como ya hemos visto, renta, códigos postal, patrones de navegación por internet, patrones de consumo. Entonces tenemos que ser conscientes de eso. Y luego también tenemos que ser conscientes de que tenemos el derecho a exigir transparencia, explicabilidad sobre los criterios básicos que digamos que sustentan la lógica subyacente de estos software de inteligencia artificial que están tomando decisiones que nos afectan, crediticias o de seguro. Y por lo tanto, estamos hablando de un derecho que tienen las personas físicas para poder pedir explicaciones a estas entidades. Pero más allá de eso, tenemos que estar seguros y ser conscientes, vuelvo a repetir, de que nuestros datos personales van a ser utilizados, están siendo utilizados por la banca y las compañías aseguradoras para crear algoritmos que permitan decidir la contratación de un préstamo o la concesión de un préstamo bancario o no, o el otorgamiento de un seguro con una prima determinada. Gracias por haber estado aquí con nosotros, Ricardo y Fernando. Un placer, muchas gracias a vosotros, ¿no? Gracias, Ricardo, gracias, David, gracias a nuestros oyentes. Bueno, pues hoy hemos visto que detrás de cada decisión sobre nuestro crédito hay sistemas inteligentes que analizan nuestros datos y pueden marcar nuestro futuro financiero. Y ojo, los sesgos, que yo creo que eso es lo que todos nos ha quedado un poco marcado. Saber cómo funcionan estos sistemas y cómo podemos protegernos es más importante que nunca. Así que recuerda, estar informado es el primer paso para tomar buenas decisiones y cuidar tu bienestar financiero. Nos escuchamos en el próximo episodio de Directivos Seguros. Gracias por escuchar Directivos Seguros. Puedes escuchar todos los episodios en cordonseguros.es, en cexecutives.net y en las principales plataformas de podcasting.